Él es Sebastián Aguilar Dualde, es arquitecto, magíster en estudios del paisaje, diplomado en eficiencia energética y docente de abstracción y representación, ambiente natural construido y seminario transdisciplinar en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Está radicado en Valdivia, la región de Los Ríos, y se desempeña además como personal técnico en los proyectos de investigación. Un Fondesit titulado Herramientas predictivas para optimizar la eficiencia energética y bienestar residencial y otro Fondesit titulado Más allá de los parques, impacto de los pequeños espacios verdes urbanos en el bienestar mental en los espacios públicos del sur de Chile. Sebastián hoy nos va a presentar Colores para el bienestar subjetivo, el impacto de los colores del espacio urbano en las emociones de personas mayores. Adelante, Sebastián. Voy a partir de lleno ya, mencionando la pregunta de investigación, porque este es un proyecto de tesis que ya fue realizado. La pregunta es, ¿qué impacto tienen los colores de un parque público barrial sobre las emociones de personas mayores? Voy a esconder las cámaras acá. Ahí sí. Como le mencionaba, fue un proyecto de tesis para el Magíster en Estudios del Paisaje de la Universidad Austral de Chile, donde en parte de mi comisión evaluadora estuvo Elisa Cordero, que guió gran parte de hacia dónde moverme y qué rumbo tomar respecto del color. Fue un gran apoyo en ese sentido. Aprovecho de agradecerle también. Em, bueno, para ubicarnos un poco en el tiempo, les voy a hablar en cuatro apartados principales, que son cuál fue la problemática y la revisión de literatura bien breve, cuál fue la metodología que se utilizó y los resultados y la discusión y lo que es el objetivo final de esta investigación, que fue generar recomendaciones para el diseño urbano. Bueno, acá no le voy a mencionar todas las estadísticas, pero sí quiero enfatizar en este punto de que mientras avanza el tiempo y la sociedad sigue avanzando y progresando, podríamos decir, existen tres fenómenos que ocurren de manera simultánea y que van aumentando exponencialmente también, que son el crecimiento de la población eh, y la acelerada urbanización también, y por último el envejecimiento de la población, que se da por distintos motivos, ha disminuido la tasa de natalidad, hay distintas condiciones para tener hijos, entonces de pronto ocurre este fenómeno en hartos países de Latinoamérica. Chile no es ajeno a esta realidad. Acá tenemos que desde el año 92 al 2024 aumentó la población mayor y a la vez disminuyó la población menor a 14 años, lo cual en el fondo va siguiendo esta misma dinámica. Entonces, a lo que nos invita esto, en el fondo, y a problematizar también, luego esto es replantear nuestros espacios públicos para poder garantizar un envejecimiento saludable e inclusivo en los barrios donde viven las personas mayores, ¿cierto? Entonces, en Chile existen instrumentos como la Encuesta Nacional de la Calidad de Vida en la Vejez, la cual reveló que más de la mitad de las personas mayores en Chile al menos reporta sentimientos de soledad. Además, tenemos que, según la literatura, tienden a pasar más tiempo en sus entornos cercanos, ¿cierto? En sus inmediaciones, y además realizan un menor número de viajes diarios y optan por distancias mucho más cortas, ¿cierto? Entonces, en el fondo esto las vuelve mucho más sensibles, mucho más vulnerables a la calidad de sus inmediaciones, ¿cierto? De su hogar, que son sus mismos barrios. Y por supuesto existen varias organizaciones del orden internacional, programas nacionales en Chile que abordan aspectos del bienestar de las personas mayores de una manera un poco más práctica, quizá a través de la accesibilidad universal o el acceso a ciertos fondos. Sin embargo, el ojo de esta tesis en el fondo es que se debería tomar atención a los aspectos un poco más subjetivos del bienestar de las personas mayores. Entonces acá, como se mencionaba en el título de la tesis, el tema del bienestar, vamos a entender que existe el bienestar humano en general, el cual se subdivide a su vez en el bienestar psicológico, que se refiere a un desarrollo personal un poco más a largo plazo, ¿cierto?
buscando una manera de enfrentar retos vitales y cumplir metas. Y por otro lado tenemos el bienestar subjetivo, que es el que atañó a esta investigación, que se constituye en base a experiencias inmediatas, que a su vez está compuesto por la satisfacción con la vida, que es una evaluación constante que estamos haciendo de la vida que llevamos, y por otra parte la dimensión afectiva, que es en el fondo las emociones. Es decir, mientras más nos exponemos a emociones positivas y mientras más tengamos una ausencia de emociones negativas en nuestro día a día, vamos a fomentar mucho más nuestro bienestar subjetivo. Entonces, lo relevante de esto es que estas emociones o experiencias inmediatas no solo van a generar placer en el momento, sino que también van a fomentar recursos que van a ser del carácter personal y social, que pueden sostener un bienestar a largo plazo. Se puede proyectar en ese sentido. Y acá, tal como hemos visto en las presentaciones de la red, muchos sistemas de ordenamiento del color, también existen sistemas para clasificar las emociones. Entonces acá me apoyé del modelo afectivo circunflejo de Russell, que fue propuesto en 1980 por primera vez, en el cual se clasifican las emociones de acuerdo a dos dimensiones: a su valencia, es decir, si las emociones son positivas o negativas, y a su grado de activación, que en el fondo si requieren un cierto nivel de energía o si demandan una baja energía. Entonces, por ejemplo, si decimos que nos encontramos calmados, si sentimos calma es porque nos encontramos en el cuadrante que está a la derecha inferior. Entonces, porque se entiende que es una emoción positiva que es de baja activación. Entonces, también tenemos que dentro de la literatura más reciente, el bienestar subjetivo se ha vinculado crecientemente al diseño espacial y a la influencia del entorno construido en la calidad de vida a nivel general, ¿cierto? No solo de las personas mayores, pero lo relevante de esto es que ha sido con evidencia empírica. Entonces, aquí tenemos tres estudios bibliométricos, ¿cierto?, que mencionan los conceptos más asociados desde el entorno construido al bienestar, dentro de los cuales vemos varios que se van repitiendo. Sin embargo, para sacar en limpio algo al tiro, vemos que no aparece el color en estas conceptualizaciones. Como que no hay evidencia de esto, al menos en espacios exteriores. Entonces, todavía viene siendo un área emergente, pero no deja de ser relevante. Y es necesario mencionar que la escasa esta literatura del color en espacios exteriores, sobre todo, y de su influencia en la experiencia emocional. Lo que más data en realidad es espacios interiores o hospitalarios. Y acá empezó esta búsqueda de encontrar teorías o teóricos que hablen de color, que, como se menciona acá, desde Goethe y Birren hasta Albert y Heller, la literatura ha demostrado que el color puede evocar, en algunos casos se mencionan respuestas psicológicas e incluso a nivel fisiológico. De todas maneras, eh, de lo que más destaqué es toda esta teoría estudiada, bueno, está A Color Notation de Munzer, que lo voy a mostrar un poco más adelante, pero sobre todo hace sentido la interacción del color de Albers, que en el fondo es esta percepción visual del color que no corresponde necesariamente a la realidad, sino que va a depender de los colores vecinos. Y para visualizar mejor esto, probablemente muchos de ustedes conocen este fenómeno, pero en el fondo es saber que un color se visualiza, que por sí solo se visualiza de la misma manera. Si tiene colores que van a contrastar de distintas maneras, van a verse diferentes. Entonces, también tenemos que, si es que ya sabemos que este color es el mismo, aún así podemos percibirlo de manera diferente. Entonces, esto es lo que Albert menciona y distingue como el actual fact y el factual fact de los colores, y este fenómeno es un poco más perceptivo, ¿cierto? Y también tomé prestado el concepto de Elisa Cordero, que es la atmósfera cromática, definido como un conjunto de colores que interactúan, ¿cierto?, en un espacio determinado con una específica iluminación y a la vez evocando ciertas emociones. Y también se hace el acento en que esto forma parte de una atmósfera sensorial que en el fondo es multisensorial, ¿cierto? No estamos solamente siendo afectados o estimulados por la visión, sino también por los sonidos, los olores, etcétera. Es parte de todo el ambiente. Un poco de aportes recientes, tenemos que, según la evidencia, el color influye directamente en la percepción de confort y las emociones que los lugares nos generan, ¿cierto? Y además
que representa cerca del 80% de la información visual inicial que recibimos del entorno. O sea, por ejemplo, cuando ahora estamos en nuestras casas o escritorios, podemos ver con una visión un poco desenfocada y lo primero que vamos a ver es el color inicialmente y luego enfocar un objeto y poder distinguirlo. Entonces acá tenemos algunos statements también que se establecieron durante la investigación. Es como que la percepción del color no es algo, o sea, en realidad es algo heterogéneo. No todos percibimos el color de la misma manera. Esto está influido por variables como la edad, el género, el nivel educativo también o experiencia previa con los entornos. Tenemos también que la incorporación de colores que pueden favorecer una experiencia sensorial positiva pueden resultar claves para crear ambientes más inclusivos y por ende se vuelve crucial investigar estas respuestas emocionales que las personas mayores pudieran tener ante los colores presentes en el espacio urbano, ¿cierto? En el espacio público abierto. Y acá es donde entra en relevancia también el sistema de ordenamiento Munsell, que determina las dimensiones del valor, ¿cierto? El matiz y la saturación. Y dentro de esta última hay evidencia que es bien interesante, que es reciente, como que los jóvenes orientan sus preferencias cromáticas por luminosidad, mientras que las personas mayores las orientan un poco más por el nivel de saturación. Y esto se puede justificar de alguna manera porque el envejecimiento conlleva cambios fisiológicos, ¿cierto? Como la reducción de la agudeza visual, que en el fondo van a afectar cualquier distinción cromática o discriminación entre colores. Ahí la tolerancia va cambiando a medida que pasa el tiempo. Y aquí voy a mencionar brevemente la pregunta de investigación, bueno, que ya la mencioné, pero los objetivos y las hipótesis. Porque, claro, la pregunta fue, ¿qué impacto tienen estos atributos cromáticos en las emociones, ¿cierto? De personas mayores. Entonces, según la evidencia, tenemos que los colores saturados van a resultar más fáciles de distinguir y pueden generar una experiencia visual mucho más agradable para personas mayores. Entonces, la hipótesis entró a relacionar esto de manera directa, teniendo que los colores con mayor saturación presentes en este espacio público, ¿cierto? Van a generar respuestas emocionales más positivas en las personas mayores. Y claro, el objetivo general de esta investigación fue evaluar entonces este impacto de los atributos cromáticos de este espacio público, que es el caso de estudio, em, que les voy a mostrar a continuación. Este caso de estudio se ubica en la región de Los Ríos, bueno, en Chile, región de Los Ríos, Valdivia. Eh, es necesario mencionar que la región de Los Ríos es la tercera región con el mayor índice de envejecimiento de Chile. Em, y además, bueno, Valdivia forma parte desde el año 2017 del programa Age Friendly World, que en el fondo impulsa políticas del cuidado de personas mayores y mayor inclusión. Y por otro lado tenemos que el barrio donde se ubica este caso de estudio es el barrio Kramer, que es actualmente donde yo vivo también, debo mencionarlo. Este barrio en el fondo alberga una gran proporción de personas mayores, es algo que puedo visualizar todos los días y además algo que se encuentra en las encuestas. Y como dato anexo también, hace un par de años se instaló en la mitad de este parque un centro terapéutico que ofrece actividades de estimulación física, cognitiva y distensión para personas mayores, lo cual, a modo de comentario, fue bastante polémico porque la gente tenía la percepción de que este espacio público como natural funcionaba bien de por sí y se opuso bastante a la idea de tener una construcción en el medio de este parque, que es lo que se muestra acá en el centro. Finalmente se edificó, se construyó y coexiste al día de hoy con nosotros en este barrio. En cuanto a la metodología, para abordar esta investigación se realizaron 10 entrevistas caminadas semiestructuradas en meses de primavera. Esta metodología viene un poco de la corriente del situacionismo, ¿cierto? De entender cómo recorrer los lugares nos hacen sentir diferentes eh, sensaciones, ¿cierto? Emociones, etcétera. La encuesta las entrevistas fueron realizadas a personas de 60 años o más, según los parámetros de la OMS, y solamente se realizaron dos preguntas mientras se caminaba, que en el fondo fueron qué colores de este lugar le llamaron la atención y cómo le hicieron sentir. Aquí abajo hay una foto de un borde de este parque. Y acá algo
que fue bien interesante porque, bueno, igual gracias a la conexión que pude hacer con Elisa, tuve el privilegio y la oportunidad de reunirme virtualmente con Sara Fico, que es una investigadora de Finlandia, que en el fondo ya trae también a colación una metodología que viene del situacionismo también, son las caminatas cromáticas, las color work, ella las denomina así. Entonces, en el fondo, con esta metodología ella em, profundiza e investiga en cuáles son los conceptos más relacionados a la experiencia ambiental del color. Y lo que yo hice acá en el fondo fue generar una adaptación de esta metodología, la cual obviamente en esta reunión que agendamos te la presenté, acordamos incluso este cambio de nombre, ya que era una adaptación con otros fines, no solamente entender el color en sí, sino el color y las emociones, y se denominó finalmente como caminata cromática emocional, lo que empleé yo. Entonces, para hacer la distinción entre cuáles son las diferencias entre ambas metodologías, es que la metodología de Sarafico implica una caminata grupal con arquitectos o profesionales del color que en el fondo van a observar y reflexionar sobre los colores que se ven en la arquitectura y cómo se vivencian estos subjetivamente. Esto se registra en audio y se planifican previamente las rutas por el investigador. Es decir, todo está pensado anteriormente. En cambio, lo que hice variar en el fondo fue que estas caminatas fueron individuales en mi caso, fue no hacia profesionales, sino a personas mayores, usuarios del parque o residentes de este barrio, donde cada participante observó y reflexionó sobre los colores del entorno público mientras caminaba. Fueron consultados además por las emociones o sensaciones que estos les generaron. Se realizó un registro de audio y video y además las rutas fueron libres y establecidas intuitivamente por cada entrevistado. Se respetó su ritmo, ¿cierto? Se hicieron pausas porque al recorrer con personas mayores es algo que nos enfrentábamos constantemente. Y esto se realizó en el fondo para poder privilegiar la espontaneidad de las experiencias cromáticas. Y es necesario mencionar también que el objeto de observación de esta metodología que empleé no consistió solamente en la arquitectura, sino en toda la atmósfera cromática del Parque Rodolfo Beckberg, así se llama el parque que es el caso de estudio. Entonces podían escoger colores tanto del cielo, del suelo, de la arquitectura también, de la ropa de la gente que paseaba por el parque, etcétera. Acá es donde hubo que introducir un poco de rigor en la investigación también en cuanto a las capturas, ya que se realizó un registro audiovisual a través de una aplicación que permitió poder fijar algunos ajustes que por defecto vienen automáticos en los smartphones y que de pronto genera que la iluminación vaya cambiando mientras vamos moviéndonos. Entonces se ajustó el balance de blancos como fijo, la resolución, la tasa y el ISO para evitar fluctuaciones de luminosidad. Y además se realizaron registros de audio paralelos, los cuales fueron luego transcritos a documentos individualizados por entrevistado. Es decir, tuve en algún momento 10 documentos individualizados de entrevista. Estos documentos fueron posteriormente sometidos a codificación abierta en el software Atlas T, donde se codificaron las emociones detectadas en los relatos, ¿cierto? En el texto, a través de la taxonomía emocional de Stormy Storm, que sirvió a modo de tipo y catálogo de emociones. Y luego me apoyé con un equipo de dos psicólogos clínicos que con bastante experiencia en el área clínica, para en el fondo poder validar las codificaciones de emociones que ya había hecho, porque de formación soy arquitecto, mi conocimiento sobre emociones va un poco de lecturas complementarias y más que eso requería un poco esta validación. Y además incorporaron emociones que se detectaban en los archivos de audio. Por ejemplo, cuando la gente realizaba inflexiones, pausas, se podían identificar algunas emociones que yo en su momento no pude identificar solamente viendo el texto. Y para abordar el color, volviendo a esto, de estos registros audiovisuales se realizaron muestras digitales a través del software Adobe Photoshop con la herramienta cuentagotas, apelando un poco al concepto de color percibido que plantea Karin Friedelanter, y donde tuve que crear algunas reglas
para así poder establecer cuáles iban a ser los tonos específicos que iba a captar de cada elemento, porque de pronto los vecinos me hablaban de el césped como este elemento gigante del parque, o del color de una flor, o del color de la ropa de una persona que se veía a lo lejos. Entonces, por ejemplo, para los elementos extensos, tomé una muestra clara, una muestra oscura y me quedé finalmente con la muestra intermedia. Para los elementos sombreados, siempre privilegié la muestra que estaba más expuesta al sol, por ejemplo, en las flores que se ven en la imagen de acá. Para contrastes, cuando se mencionaron contrastes y cómo les hacían sentir esos contrastes de color, se tomaron muestras de ambos colores mencionados, y son las muestras que se ven acá a la izquierda superior. Entonces, si bien las muestras que se tomaron de este registro audiovisual nunca van a reproducir exactamente esta percepción cromática, que es cierto que es subjetiva, de las personas mayores, y además teniendo en cuenta que, según nos menciona Albert también, aprendiendo de él, el color es un elemento que es relativo, es ilusorio y que interactúa con el resto de los tonos constantemente. Además, tenemos que existe una posible interferencia derivada de deterioros en la visión en las personas mayores. Sin embargo, este análisis digital de todas maneras se erige como un material que fue valiosamente comparativo para poder evaluar esta subjetividad perceptual del paisaje cromático, ¿cierto? De la atmósfera cromática, y registrar cómo se integran estos colores que se observaron durante cada recorrido. Entonces, posterior a esto se utilizó el sistema HSB de Hue Saturation Brightness, donde se privilegió en el fondo extraer la saturación de cada una de las muestras de color. Entonces se establecieron 4 intervalos de saturación desde baja, media, alta a muy alta, realizando una clasificación que voy a mostrar un poco más adelante. Entonces, hablando de los resultados ya, un poco para ir redondeando también, eh, hubo un predominio bastante mayor de emociones positivas por sobre las emociones negativas. En esta gráfica de acá podemos ver el modelo emocional circunflejo, donde tenemos con mayor tamaño las emociones que más se repitieron y con menor el caso contrario. Entonces, la experiencia, en resumen, la experiencia cromática general del parque se asoció mayormente a una emocionalidad que fue positiva, pero fue de una baja activación. Y las emociones negativas, por su lado, que se generaron, se concentraron en el cuadrante de baja activación, mostrando una mayor diversidad que las de alta activación que se ven en la parte superior. Y acá en este gráfico podemos visualizar cuáles fueron las emociones en la parte inferior y los colores que están apilados, ¿cierto? Percibidos durante las caminatas cromáticas emocionales, donde cada barra en el fondo representa una emoción codificada y sus segmentos apilados van a corresponder a los distintos colores que fueron indicados por cada participante y extraídos en el análisis de datos con Adobe Photoshop. Tenemos que podemos ver rápidamente que los colores cálidos, especialmente rojo y amarillo, se vincularon al aprecio, por ejemplo, al disfrute, a la alegría y la admiración, los verdes con la tranquilidad y los colores oscuros y grises mayormente con emociones negativas como disgusto o depresión. Y acá una manera de resumir también estos resultados, presento acá este modelo circunflejo cromático efectivo, donde mezclo este sistema que mostré anteriormente junto con las muestras de colores que fueron captadas en esta investigación, donde vemos los niveles de saturación según los tipos de emociones que se identificaron. Entonces, eh, de lo que podemos ver acá, tenemos que las emociones positivas se vincularon principalmente con las saturaciones media y alta, mientras que las negativas, sobre todo de baja activación, se asociaron a saturación media y baja. Entonces, si bien se observó una tendencia hacia colores más saturados para las emociones positivas, no fueron necesariamente los colores más saturados los que generaron estas emociones positivas, que era lo que se proponía inicialmente como una relación muy directa, ¿cierto? Entonces, los colores de saturación muy alta fueron incluso minoritarios en ambos tipos de emociones positivas, tanto de alta como los de baja activación. Aquí se repite. Entonces, los resultados que obtuve en este entonces revelaron una dinámica más compleja de lo anticipado, donde esta relación cromática-emoción
en este grupo etario específicamente se asoció a, bueno, asociada a la saturación, se comportó de manera no lineal, ¿cierto? Es una relación un poco más compleja que eso. Se evidenció también que un mismo color se pudo vincular a una diversidad de emociones distintas, demostrando también la complejidad y subjetividad del fenómeno cromático. No todos los colores significan lo mismo para todos nosotros, o todas nosotros. Luego, para cerrar, mencionar que el color se reveló como un componente dinámico dentro del espacio público, dentro de esta atmósfera cromática, por dos motivos. Primero, la variabilidad física de los pigmentos, ¿cierto? Que se visualizan. Por ejemplo, los colores de las vegetaciones que cambian con las estaciones, o las fachadas que de pronto se deterioran, se desgastan con factores climáticos o con humedad. Y también los distintos contrastes que pueden surgir en diferentes estaciones van a generar distintas interacciones de color, según lo que se expuso anteriormente. Y por otro lado, la percepción del color, que si bien pueden existir ciertos consensos sobre los colores que pueden ser agradables o desagradables, es necesario mencionar que dichas valoraciones siempre son dinámicas, es decir, siempre van a ir cambiando con el tiempo y van a estar en función de contextos personales, históricos y culturales. Entonces, acá viene la última parte, que en el fondo está establecimiento de recomendaciones para el diseño urbano, si es que se tiene el privilegio y la posibilidad de diseñar con color en incorporando esta variable cromática, ¿cierto? En proyectos de espacio público, se sugiere poner ojo a patrones de saturación. Por ejemplo, mantener las saturaciones de fondo a niveles moderados y tener acentos de saturación muy alta de color que destaquen sin sobreestimular visualmente, pero que así contrasten y puedan tener utilidad, por ejemplo, con la orientación espacial. En segundo lugar, la participación de personas mayores en la toma de decisiones, ¿cierto?, de estos proyectos, considerando que son el grupo etario que tiene mayor probabilidad de tener deterioros en la visión. Entonces, se pueden emplear metodologías tales como la que se expuso acá, para poder captar sus preferencias en tiempo real. En tercer lugar, elegir la vegetación más allá del equilibrio, o sea, si bien siempre se va a querer resguardar el equilibrio ecosistémico en las intervenciones, también se sugiere acá poder integrar especies con criterios cromáticos, es decir, especies que puedan ser flores quizás con patrones de alta saturación o vegetación caduca que pueda ir cambiando a lo largo de las estaciones para ir así evidenciando distintas interacciones de color. Y por último, en cuanto a contraste cromático, si bien podemos considerar la definición de saturación del color, el croma, ¿cierto?, según el sistema Munsell, se sugiere entonces revisar propuestas cromáticas con atención a este equilibrio que pudiera surgir en la escala de grises, para así poder comprender mejor los distintos ritmos y momentos que estamos estableciendo en un proyecto de espacio público a escala de parque o a escala de barrio. Por último, mencionar las limitaciones de este estudio, no deja de ser relevante mencionarlas, pero el número reducido de participantes, que fueron 10, en el fondo restringen que se pueda extrapolar este estudio a la totalidad de la ciudad de Valdivia, por ejemplo, o menos aún a otras ubicaciones geográficas. Entonces, estas preferencias son particularmente de esta zona y de este parque en particular y de las personas entrevistadas en particular. Y por otro lado, la investigación se centró solamente en emociones inmediatas, ¿cierto? Que como mencioné al principio, el bienestar subjetivo se constituye con estas reacciones un poco más en el momento o en el día a día. Sin abordar entonces, no se abordaron dimensiones afectivas a largo plazo, tampoco memoria afectiva asociada al color, lo cual por supuesto puede constituir unas muy interesantes futuras líneas de investigación y por sobre todo el impacto del significado sociocultural del color, aproximaciones multisensoriales que han tomado mucha fuerza en el urbanismo recientemente, y también estudios sobre la relación entre objetos cromáticos y emociones en Latinoamérica y otros contextos geográficos. Es decir, con objetos cromáticos me refiero a qué objetos son los que tienen tal color. Por ejemplo, no es lo mismo percibir un color desde un foco de basura que desde algunos juegos de espacio público. Entonces, esa es la distinción que se hace para las limitaciones. Eh, con esto cierro. Aquí muestro parte, en realidad, la totalidad de la bibliografía que se ocupó para esta investigación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sebastián.